la persona que más nos hace sentir mal o que nos desprecia son personas muy cercanas, como por ejemplo los hermanos, los amigos, el papá, la mamá. Y digamos que indiscutiblemente pareciera que no, pero hay muchas personas que viven la situación. Sin embargo, todos hemos pasado por un momento donde algún amigo siente un desprecio por nosotros. Es lo que tal vez en muchos momentos se llama, o la gente dice me tiene envidia, pero realmente cuentan estas personas es con una personalidad despectiva. Son aquellas personas que infravaloran, o sea, no valoran nuestros logros, nuestras maneras de salir adelante, así que son capaces de herirnos hasta con una sonrisa porque su propósito o porque actúan de esta manera, pero nos hace sentir muy triste. Detrás de esta personalidad, por supuesto que hay un ego muy fuerte, hay un desprecio grande, y estas personas que se irritan fácilmente por el logro de los otros, digamos que atraviesan por episodios donde sienten ira, tristeza, sienten mucha irritación y hasta vergüenza de ellos mismos, pero también, por supuesto, siempre en función del otro, de los que ellos están menospreciando. Ya se puede hablar de este tipo de personalidad porque es muy recurrente que ocurra en las relaciones interpersonales de los seres humanos. Por lo tanto, digamos que hay unos patrones emocionales que son evidentes en este tipo de conductas, de sentimientos, y que sobre todo permanecen en el tiempo. Es decir, que nosotros observamos que las personas siempre se comportan de esa manera. Podemos decir que ese ya es un estilo de personalidad. Vamos a ver hoy entonces qué hay detrás de este tipo de personalidad despectiva. Este tipo de personalidades son las que nosotros a veces etiquetamos o decimos que son personas desagradables, que son personas que no pueden ser amables con el otro, que no tienen palabras especiales para decirle a alguien, por ejemplo, qué bonito te ves hoy, qué alegre estás, te felicito por un logro. Son completamente contrarias a este tipo de conductas porque no lo saben hacer y porque les cuesta mucho realmente tener una postura amable. Les es muy difícil, no saben hacerlo. Y claro, como hemos aprendido en muchos momentos, a medida que nosotros vamos acentuando una manera de comportarnos y la repetimos, por supuesto que se vuelve una conducta ya, es decir, algo duro, algo fijo, y siempre van a actuar de esta manera. Podríamos decir que estas personas no tienen amabilidad, no tienen respeto y no tienen, por supuesto, ninguna empatía y cortesía con los demás. Pero ¿qué es lo que caracteriza realmente a una personalidad despectiva? Pues son personas que, digamos, se dan en todas las culturas, pero son personas que por lo general en ciertos grupos hay una persona de esas que no le gusta absolutamente nada del otro, que no es capaz de escuchar los logros del otro, que no le gusta escuchar, hablar bien hasta de las personas que no conoce. Esto es fácil de entender que pasa pues en todo el mundo y en todas las sociedades, pero ahí es donde nosotros reconocemos este tipo de perfil. Estas personas pasan, por supuesto, por un hilo de muchas experiencias y de muchos sentimientos y emociones que los hacen sentir mal, como por ejemplo son envidiosos, son narcisistas. Lo más importante para ellos son ellos, sus logros. Nadie los puede superar en los logros porque ellos son los más importantes. Todo lo hacen bien, les avergüenza de los otros, tienen una sensación de rabia por todo y sobre todo son muy ególatras. Ellos se inflan en su ego siempre sabiendo que lo hacen bien y que contra ellos no hay absolutamente nada ni ningún argumento que les diga que lo que están haciendo está mal. Muy difícil convivir con esas personas, pero alguno conocemos nosotros en nuestro diario vivir. Veamos cómo se evidencian estas características en este tipo de personas. Este tipo de personalidad se distingue básicamente por 3 características. Son las siguientes. Son personas que no respetan los estándares de convivencia y respeto. Este tipo de conducta, por ejemplo, resulta especialmente dañina en los entornos laborales. Son sarcásticos, críticos, no dudan en humillar e invalidar a todo aquel que se sitúe delante de sus propósitos.
Se distinguen además por un claro sentimiento de superioridad, hacen uso de una actitud de prepotencia muy marcada. Por otro lado, algo que busca la personalidad despectiva es bloquear a quien le molesta. No dudará en criticar, en menospreciar valías, en destacar lo negativo por encima de cualquier virtud que tenga la persona objetiva a quien desea humillar. Bueno, sabemos que el desprecio siempre nos llega de las personas cercanas. Son personas que comparten con nosotros y que están, digamos, conociendo mucho de nuestro diario vivir. Ellos por lo general manejan mucho sarcasmo, es decir, son aquellas personas que hacen chistes pero que nos lastiman, que tienen actitudes, miradas, tonos de voz, sonrisas, pero que son lastimadoras, porque siempre pues su pretensión es hacer sentir mal al otro y por supuesto ellos sentirse mucho más importantes. Incluso pues esto viene de muchos familiares que podemos tener alrededor, pasa en las relaciones cercanas de padres a hijos, sí pasa, de hijos a padres pasa, pero sobre todo se da en los contextos laborales. Digamos que allá hay unas competencias completamente diferentes de nivel laboral, pero se presenta mucho en esos aspectos, en esos contextos donde hay competencia de sobresalir. ¿Por qué se dan a nivel de familia? Porque también hay competencias personales. Miramos mucho lo que el otro logra más que el que está sintiéndolo, la hermana que es más bonita, el hermano que tiene más triunfos sin hacer nada, la mamá que es también muy egocentrista en sus cosas, pero su hija tiene unos logros mucho más importantes. Así que todo este tipo de cosas se ve de una manera muy cercana. Eso sí, lo que termina pasando en el tiempo es que va a explotar la autoestima de la persona que está sintiendo esto. O sea, con el tiempo se va a destruir y se va a sentir muy mal y por supuesto se va a sentir y se va a volver una persona supremamente agresiva y de mala convivencia con los otros. Miremos entonces cuál es esa sutileza despectiva que utilizan este tipo de personalidades. Se valen del sarcasmo, de la sonrisa que es amable pero que no duda en señalarnos nuestros fallos. Hacen uso de la condescendencia, de esos juicios de valor que buscan ayudar pero que acaban dejándonos más rotos y heridos. Asimismo, tampoco podemos descuidar el hecho de que el desprecio llega muy a menudo desde el seno de las relaciones de pareja. En estos últimos casos pueden verse conductas y actitudes claramente manipulativas, ahí donde la personalidad despectiva hace uso de esa artimaña tan común de criticar todo aquello que la pareja hace, dice o siente. El desprecio es uno de los que mejor predice una ruptura o un divorcio. Digamos que en estos contextos existe porque muchos se estarán preguntando, bueno, pero nosotros despreciamos a las personas también por muchas razones. Sí, existe digamos que un desprecio saludable, por decirlo de alguna manera, y un desprecio maligno. Este desprecio saludable se refiere cuando nosotros, por ejemplo, despreciamos a las personas que son violentas, que maltratan los animales, que son terroristas, etcétera. Digamos que esos son cosas o aspectos circunstanciales o nosotros tomamos distancia de eso y digamos que es absolutamente natural dado que lo que nosotros pretendemos siempre es preservar la vida en todos los contextos, entonces nos incomoda ese tipo de situaciones. Pero cuando estamos hablando de la personalidad despectiva, es aquel que le causa daño de una manera sutil al otro y tiene sus estilos para comportarse de esa manera a tal punto que lo hace sentir mal y no se puede describir. Uno dice, tuvo cierta actitud, cierto tonito de voz, eso es lo que no se puede describir, pero hoy podemos entender que se llama un maltrato psicológico, por supuesto. Estas personas son narcisistas, hay muchos de ellos son psicópatas, hay muchos de ellos usan el maquiavelismo, o sea, el fin justifica los medios y dañan a las otras personas y por supuesto que ahora le podemos agregar que esas personas tienen desprecio hasta por lo sano, por lo bueno, porque no toleran el bien de los otros. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos porque lo que viene acá es un maltrato psicológico donde hay mucho daño emocional en el cual
van a explotar cualquiera de las dos personas. Cuando conviven juntas, pues digamos que eso cómo se quita, pues hay un problema en la relación interpersonal de los dos. Hay que aprender a poner límites, hay que poder saber cuándo yo me alejo y cuándo es la esencia de malignidad del otro para yo no poder estar ahí. Si esto, pues por supuesto, con todo lo que hagamos no podemos tener alguna solución, necesitamos la intervención de un tercero. En muchos momentos cuando nos sentimos maltratados psicológicamente necesitamos también terapia para saber cómo actuar porque no lo podemos solucionar. Por lo tanto, ahí es cuando yo los espero en mi consultorio.